Evangelio de Juan, capítulo 14. Si no traen Biblia, levanten la mano, los sugieres les pueden prestar una. Si necesitan una. No, todos traen, qué bueno, me da gusto. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a comenzar aquí en el versículo 7. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 7 dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Favor tomar asiento. Le he dado el título aquí, Nuestra ayuda, a este estudio. Y claro que se confirma en ver que el Evangelio de Juan nos ha dicho que el tema es, y tomé lo que el Señor Jesús dijo: sígueme. Conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan. Y verdaderamente es lo que resalta a través de todos los estudios el Señor: sígueme. Todo lo que ha dicho en este evangelio es lo que resalta. Pero aquí vamos a ver nuestra ayuda. Seguimos en este capítulo, en esta sección. Ya llevamos aquí cinco estudios y podemos decir que esta instrucción, podemos decir que fue en privado. Instrucciones personales a sus discípulos, y eso es aplicable a nosotros. Al creyente que está siguiendo al Señor. Seguir al Señor Jesús es la definición de ser un discípulo del Señor Jesús. A uno que sigue al Señor y sus enseñanzas. Ahora hay creyentes que creen y no siguen al Señor. Entonces no son discípulos. Pueden ser creyentes, pero no están creciendo, no están siguiendo al Señor, no caminan por fe. Es otra manera de entender esto. Estas instrucciones para el creyente, para el discípulo. Recuerden que ellos habían estado celebrando la fiesta de la Pascua juntos. Fue cuando Jesús les dijo que uno de ellos los iba a traicionar. En un poco tiempo me voy, los voy a tener que dejar. Fue las noticias que se les dio. Y luego también: Pedro, me vas a negar. Por eso el versículo 1 de este capítulo nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús los consola con estas palabras de confort. Jesús habla del cielo y lo que los espera en el cielo. El lugar que Él dice que es en la casa de mi Padre. Lo hizo personal, lo hizo un hogar donde nosotros vamos a estar juntos. Y luego en Juan, aquí en el versículo 5 y 6 del mismo capítulo, le dijo Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos las palabras más exclusivas que Jesús habló en todo su ministerio. No hay otro camino. Solamente hay un camino. Él es el camino y es exclusivo. El camino es Jesús. Amén. Jesús, fíjate, sabía que ellos, tanto nosotros, íbamos a necesitar ayuda en este mundo. Él nos iba a dar ayuda, pero también
nos daba palabras de confort. Miren también lo que nos dice en el versículo 27 del mismo capítulo. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vez más, vemos que una vez más nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¡Qué gran palabras! ¡Qué gran palabras! Palabras muy necesitadas en este mundo hoy en día. Personas tienen gran temor a las circunstancias, todo lo que está pasando en el mundo, esta pandemia. Le tienen temor a la muerte. Increíble. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Seguimos en este capítulo, donde Jesús les contesta, no nomás la pregunta de Tomás aquí, fíjate, les contesta la pregunta de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Y se va a seguir contestando esta pregunta. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. El primer punto es descubrimiento, versículos 7 al 11. Descubrimiento. Y luego el segundo punto son los privilegios, versículo 12 al 15. La promesa, versículo 16 al 26. Y al fin, la paz, versículo 27 al 31. Comenzando con el primer punto, descubrimiento. El versículo 7 una vez más nos dice, si me conocieses también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vemos una vez más que Jesús enseña y se hace igual a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Si lo conocieses también a mi Padre, conoceráis. Jesús es la idéntica representación de Dios en la tierra. Es Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Jesús, fíjate, acaba de decir, y recuerda sus palabras del versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En decir, yo soy el camino, es decirnos y proclamar cómo uno puede ser salvo. A través de este camino, a través del Señor Jesús. La única manera de ser salvo. Y luego dice, yo soy la verdad. ¿Cómo uno puede estar seguro en su salvación? Muchos no están seguros en su salvación. Ha habido tiempos pasados. Había visitado iglesias. El llamado para ser salvo. Y ahí van una vez más las mismas personas. Semana tras semana. Pues ¿cuántas veces podemos ser salvos? Una sola vez. Lo que no hay seguridad. No están raizados en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, arrepentirnos de nuestros pecados todos los días, porque todos los días somos pecadores. ¿No? Ay, Señor, estoy bien en esta mañana. No he pecado, no he visto a nadie mal, no me he enojado, no estoy molesto, pero en un momento me voy a levantar de la cama. No. Es como es. Es la gran diferencia y en realidad es algo que tenemos que comprender y aceptar. Ahora cuando Él dice yo soy la vida, es como uno puede estar satisfecho, contento con la vida. ¿Ven? Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el camino, ¿cómo podemos ser salvos? La verdad, ¿cómo puedo estar seguro en mi salvación? Y para mantenerte seguro en esa salvación, yo soy la vida. Si estás viviendo, caminando por fe, siendo obediente al Señor, vas a estar satisfecho, vas a estar contento. Vas a decir, pues nada me falta, estoy bien. Amén. Pero dice Él, si me conocieses, si me conoces personalmente, es lo que está diciendo, íntimamente, si tenemos una relación tú y yo, si me conocieses,
también conocerás a Dios, conocerás al Padre Celestial. Fíjate, Jesús es el camino al Padre. Esta es una realidad que se proclama en la palabra de Dios y aún sigue, aún hoy en día. No como la enseñanza de la religión, como la enseñanza y creencias del mundo. Los dos proclaman la misma cosa. Hay muchos caminos hacia Dios. Esto es falso. Acabamos de leer y ver lo que dice aquí. Él es el camino. No hay otro camino. Fíjate, versículo 8. Con eso dicho, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Oh, wow. Ponte a pensar aquí por un momento. Primero, Tomás no entendió. Y ahora tampoco Felipe. ¿No? Despierta, Felipe. ¿No has visto? ¿No entiendes lo que está proclamando el Señor Jesús aquí? Pero así estamos muchos de nosotros también. Ay, es que tengo que ir a ser salvo otra vez. Ay, es que ¿no has comprendido las Escrituras? Primero Tomás, fíjate, no entendió. Y te voy a decir, en diferentes tiempos de la vida, como que viene un deseo sobre cada uno de nosotros, especialmente cuando no conoces al Señor. Viene este deseo de querer conocer a Dios. Pero entiendan esto es un concepto de idolatría, y te lo voy a dejar explicártelo. El concepto en esa idea de querer conocer a Dios, personas comienzan a buscar y tener estatuas, altares. Muchos mexicanos tienen su propio altar en el hogar y lo llaman ¿qué? Mi altarcito, ¿no? Ahí tengo. Idolatría, fíjate, también existe en la costumbre de dejar comida afuera. El Día de los Santos. Ay, le ponen, ¿no? Su panito dulce, que esto y que el otro, y que le gustaba esto, que le gustaba el otro, ¿no? ¿Para quién están dejando esta comida? ¿Para los muertos? ¿En serio? Te voy a decir, mejor tráeme los chiles rellenos que has hecho y no, te espero. Pero es increíble, esta es la idolatría. En realidad, la idolatría es una manera de tocar, de tener algo tangible, algo que aquí está enfrente de mí, mis ojos lo pueden ver. Esta es la razón que la humanidad hace imágenes, ídolos, para poder ver un Dios con D minúscula, un disque Dios, y poder tocarlo. Y entiende esto aquí. Es lo mismo que está diciendo Felipe. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Enséñamelo, yo lo quiero tocar. Un concepto erróneo. Jesús le dice, y acaba de decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el gran, yo soy del Antiguo Testamento. ¿No es esto suficiente? ¿No es suficiente para mí, para ti? ¿Qué más quieres? El versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Fíjate la pregunta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Fíjate. Y esto a mí, quiero que entiendas lo que se está diciendo y proclamando aquí. Entiende esto. Fíjate. Muéstranos el Padre. Yo quiero ver a Dios. Le está preguntando a Jesús. Dios está contestando aquí.
tanto tiempo que he estado aquí contigo y no me conoces. Fíjate la proclamación que se está haciendo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Muéstranos el Padre. Aquí estoy. ¿No me has conocido? Estoy aquí enfrente de ti. Es lo que está proclamando. Increíble, está teniendo una conversación con Jesús. Pero es Dios, el Padre. Jesús es Dios. Y nuestra mente de chícharo lo queremos todo el tiempo separar, pero Dios es uno. Se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo en 3 personas, pero es uno. Y ahora entiende aquí la palabra conocido. Conocido es la palabra ginosco. Ginosco. Y esta palabra quiere decir, es una manera en conocer a alguien en una manera íntima o tener conocimiento personal. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todos los que ponen su fe en Jesús, llegan al Padre. Muchos, fíjate, no comprenden y dicen, pero hoy en día vamos a ver a Jesús. No lo vemos, pero vemos a Dios por medio de su palabra. Es como lo vemos. Vemos a Jesús, lo vamos a ver. ¿Cómo lo estamos viendo a Jesús? No lo podemos ver físicamente, pero lo estamos viendo, ¿por qué? Por medio de su palabra. La verdad, lo que Él nos ha dejado. A través del Espíritu Santo confirma esas cosas, fíjate. Y vamos a conocer a Jesús, fíjate, en la misma manera que vamos a conocer al Padre, en su palabra. Es importante entender esto, porque muchos se quieren enfocar en solo Jesús y excluir su palabra. Entonces esos sentimientos no es verdad. La verdad está enfrente de nosotros, su palabra está completa. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Juan 10:38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Somos uno. Jesús lo ha hecho muy claro. Él ha declarado que Él es Dios. Es igual con el Padre, que no hay una competencia entre ellos. Y Felipe hubiera haber entendido esto. Tantos años caminando con el Señor. Si no me vas a creer a mí, fíjate los milagros. El Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios, el Padre, uno y mismo. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y muchas personas, fíjate, que miran las enseñanzas, los dichos de Jesús y dicen, son enseñanzas y Jesús nada más es moral, es ético, son enseñanzas, son buenas, es bueno Él, pero no han captado lo que Jesús decía y enseñaba. Estas son las meras palabras de Dios. Las meras palabras de Dios. No podemos separar las enseñanzas del Maestro, porque Él es Dios. Versículo 11, fíjate, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme. Sigue creyendo en mí. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras de Jesús son suficientes. Podemos decir, es suficiente evidencia para traernos el entendimiento que Él es Dios. Amén. Solo Dios puede hacer
estos milagros. Solo Dios puede levantar a alguien de los muertos. Solo Dios. Segundo punto, los privilegios, versículo 12 al 15. Versículo 12 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate, entonces quiero que entiendan aquí. Primera cosa que voy a levantar aquí: privilegios de hacer obras. Privilegios de hacer obras. Tenemos nosotros como creyentes, sus discípulos, estos privilegios. El que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará. Fíjate lo que está diciendo, lo que está proclamando aquí. El que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Hará también. Esta creencia es te voy a decir, esta creencia que nosotros tenemos es una que sigue creciendo. Sigue creciendo. El saber y creer que Dios hará buenas obras por medio del creyente, el cual lo permite. Sigue creciendo primeramente en fidelidad, si somos fieles. Sigue creciendo que Dios va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Cuando nos rendimos y nos entregamos y caminamos por el Espíritu, caminamos por fe, sigue creciendo. Recuerda que dije que hay creyentes y no son discípulos. No son privilegiados de hacer esto. Creen, pero no hacen. Santiago nos dice, no nomás sean oidores de la palabra, hay que ser hacedores de la palabra. Pedro y Juan, fíjate, sanaron a un hombre que había nacido cojo. Pedro resucitó a Dorcas en la ciudad de Jope. Pablo sanaba a las personas físicamente, pero también de opresión demónica. La sombra de Pedro era suficiente para sanar. Hechos 5, 14 al 15 dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Fíjate, increíble. ¿Cuántas cuentas ha habido aún de nuestra propia congregación que han orado por personas? Que han orado por personas y Dios hace el milagro. No es la persona, no somos nosotros, es Dios el que hace la obra. Pero Él quiere usarnos. Pero si eres un creyente sentado, calentando la banca, y no estás caminando hacia adelante, siendo un discípulo de Jesús, ¿cómo nos va a usar? ¿Cómo nos va a usar? Y fíjate, dice, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Y cómo podemos hacer mayores obras que Jesús? Pero es decir que podemos hacer más, mayores en cantidad, porque hay más discípulos, hay mucho más creyentes. Y Dios, mi Dios, todavía sigue haciendo milagros. Mi Dios es el Dios todopoderoso, creador. Es detenernos de Él. La única manera. Jesús, fíjate, estuvo en este mundo 33.5 años. Y Él solo hacía las buenas obras. Ahora tiene a todos nosotros, a los que lo permiten ser usados para cumplir sus buenas obras. Dios nos quiere usarnos para hacer una bendición a este mundo perdido. Ay, pero pastor, es que, deja eso, es que al lado, detente del Señor. Ese es el privilegio, uno de los privilegios. El otro, privilegio de orar, una semana completa en oración. Es un privilegio orar. Versículo 13,
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjate, y te voy a decir, este versículo es uno que muchos han tomado y lo usan fuera de su contexto. Completamente. Lo usan para enseñar que podemos tener todo lo que deseamos. Salud, dinero, riquezas. Y claro, que pensar y enseñar esto es falso. Esta es la enseñanza del evangelio de prosperidad. De que Dios no quiere que nadie sea pobre. Eso es falso. Los pobres siempre los tenemos con nosotros, es lo que la palabra dice. Pensar esto y caer en esta, no vayan a mandar dinero y pensar que te van a mandar una astillita de la cruz de Dios y todo. No. Increíble. Hay tantas doctrinas erróneas. Están manipulando a las personas para hacerse ricos, es todo. Nada de la palabra de Dios y doctrina sana, todo eso es falso. Pero fíjate, una vez más, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahora, cuando pides de acuerdo a su voluntad, o sea, adentro de su voluntad, es lo que en mi nombre quiere decir. Es lo que quiere decir. De acuerdo a su voluntad. Ay, Señor, yo sé que tú quieres que... No. ¿Me merezco este carro? No. No. En su voluntad. Y fíjate lo que dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjate la dirección y la razón por qué va a contestar tu petición. El Padre sea glorificado en Jesús por su causa, no la mía. Las cosas que le pedimos al Padre serán dadas solo en su voluntad, que le trae glorificación a su Hijo. Esa es la manera de orar correctamente. Claro que podemos pedir por todas las necesidades. Hasta puedes pedir por lo que quieres. Pero si no lo recibes, no quiere decir, no vayas a creer, no, es que no tengo suficiente fe. O no vayas a creer que Dios está enojado conmigo, Dios se molestó. Todo eso es falso. Aquí nos dice muy claro la palabra. Versículo 14 dice, fíjate, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré de acuerdo a su voluntad. Aquí vemos que es con una condición, la condición por su gloria. Si Dios no lo da, es que Él, Jesús, va a ser glorificados en esto que has pedido. Será glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, tenemos que notar, orando a Dios es orando a Jesús. Cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús es para traerle la gloria, es la manera en que uno pide. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es lo más básico de esta relación. Si me amáis, es decir, si me sigues amando, me seguirás obedeciendo. ¿Estamos claros? Amén. Fíjate, nuestras oraciones serán honradas cuando vivimos en obediencia. No entiendo cuando las personas quieren las bendiciones de Dios y están viviendo en pecado. Es absurdo. Cuando amamos a Dios, existe esa evidencia en nuestras vidas. Esa evidencia es que queremos cumplir con su voluntad. Queremos cumplir con su voluntad. Queremos ser obedientes de acuerdo a su voluntad. Guardad mis mandamientos, nos dice aquí. Es la manera que demostramos nuestro amor en ser obedientes
al Señor Jesús. Tercer punto, la promesa. Versículo 16 al 26, fíjate lo que dice. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Fíjate, la promesa aquí. El versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Entonces Jesús era el primer Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjate, otro Consolador, la palabra otro aquí habla de otro del mismo tipo, las mismas calidades, porque es divino. La tercer parte de la Trinidad. Amén. Consolador, uno que intercede. Consolador, un abogado, uno que viene al lado de uno para ayudar. Es lo que Jesús hacía. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita con nosotros. Esta es una referencia al Espíritu Santo. En el versículo 26 dice más el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí nos dice quién es el otro Consolador. Ahí dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, Jesús sabía que ellos, tanto nosotros, verdaderamente íbamos a necesitar ayuda. ¿Y cómo necesitamos ayuda? Señor, ayúdenos. Es imposible pensar que nosotros podemos cumplir con Dios a solas. Es imposible. Y te voy a decir, es mucho más diferente cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Es mucho más diferente. Sabemos que Él nos va a ayudar. Él es nuestra ayuda en todo de la vida. Me va a ayudar, nos va a ayudar en mi matrimonio. Nos va a ayudar como padres. Nos va a ayudar en obedecer aún a nuestros padres. Es el que trae paz, paciencia, poder. El poder de ser santos y el poder para poder obedecer. Todo esto, Él nos va a ayudar con todo esto. Para que esté con vosotros para siempre, dice. Fíjate, el versículo 17 dice, el Espíritu ¿de qué? De verdad. ¿No es lo que Jesús proclamó? Que Él era la verdad. Entonces aquí vemos otro del mismo tipo. La tercera parte de la Trinidad. Porque solo Dios es verdad. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque, ¿qué? ¿Mora en quién? En vosotros.
y estará en vosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Me voy a desviar un poquito aquí, porque la enseñanza falsa. ¿Has recibido al Espíritu Santo? El momento que acepté a Cristo, el momento de querer, recibí al Espíritu Santo. Estoy sellado con el Espíritu Santo. La doctrina falsa es que es una experiencia aparte. El Espíritu ya mora en nosotros. Fíjate lo que el Señor está diciendo. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y todos nosotros, los creyentes, lo tenemos. Una vez más, lo recibimos en el momento de creer. De creer en el Señor Jesús. ¿En creer qué? Que dio su vida por mí en la cruz. Fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. Pero la pregunta, fíjate, es esta. Si el Espíritu Santo nos tiene a nosotros, eso es algo muy diferente. Porque puedes ser creyente y estás aplastando, apagando, pero el Espíritu vive en ti. Pero en tu desobediencia, ¿cómo va a fluir? ¿No lo estás alimentando? ¿Eres desobediente? ¿No estás caminando con el Señor? ¿Aún ni lees tu palabra? ¿No estudias? ¿Te tiene el Espíritu Santo? ¿Le has dado su lugar? ¿O lo aplasta tu propio yo, tu ego? Porque se puede apagar el Espíritu Santo adentro de nosotros, del creyente. Es cuando te eres un discípulo que en realidad Dios puede hacer grandes cosas a través de ti, porque ahora le has dado lugar al Espíritu Santo. Dice al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque son mundanos, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vosotros le conocéis. Solo cuando una persona viene a la verdad de quién es Jesús y lo recibe, recibirá al Espíritu de verdad. Amén. Y dice porque mora, vive, mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo morar, habitar adentro, residir en el interior del corazón del creyente, del cristiano. Esta es la razón que el creyente, el cristiano, somos diferentes al incrédulo. El incrédulo no tiene el Espíritu Santo. Ellos lo están peleando por fuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene al lado de ellos para declarar y proclamar la verdad, para que vengan al arrepentimiento y creer en Cristo Jesús. Pero eso es, ellos lo están empujando. No, y lo niegan, lo rechazan. Pero Él mora en nosotros. Muy diferente, la gran diferencia. El incrédulo está limitado, no tiene los mismos recursos divinos, ni el mismo entendimiento que nosotros como cristianos tenemos. El Espíritu Santo, fíjate, que nos da el poder de ser santos, tanto ser obedientes. Cuando vivíamos en el mundo, no teníamos ese poder, pero ahora mora en nosotros. Versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es la segunda vez que Jesús les dice que los va a dejar. Pero no iban a estar, no estarán solos. Yo vendré por ustedes. Como creyentes nos podemos sentir solos, aislados, como huérfanos. Y te voy a decir, la verdad es donde Satanás nos quiere. Nos quiere afuera del rebaño. ¿Para qué? Para destruirnos. Salirnos fuera de la cobertura que Dios ha puesto. Fíjate, entiende esto. Tenemos nuestro pastor y tiene la cobertura de Dios sobre él, Pastor Terry. Y existen varios pastores aquí y esa cobertura crece.
Existen los siervos de ministerios, los líderes, los varones que han tomado su propio rol en su hogar. Y aún esa cobertura sigue creciendo y extendiendo. Pero es cuando uno de nuestros hijos se sale y anda jugando con el mundo que se salen fuera de esa cobertura. Por eso es la responsabilidad que nosotros tenemos de ser obedientes y darle lugar a Dios en nuestra vida para mantenernos bajo esa cobertura. Cuando nosotros mismos estamos jugando este juego, un pie adentro y uno afuera, tarde o temprano te voy a decir, vas a estar afuera y te vas a quemar. Y luego ya no vas a querer regresar por la vergüenza. Y te voy a decir, es exactamente donde Satanás te quiere. Te quiere destruir. No os dejaré huérfanos. Él siempre está con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sabemos que Jesús iría a la cruz y luego a la tumba, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué gran promesa nos da. Ahora ellos darían testimonio de su resurrección. Ellos físicamente lo iban a ver a Jesús resucitado. Y esa misma resurrección es lo que les va a dar vida a ellos, tanto a nosotros. Él es el que nos da una vida nueva, una vida eterna. Versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La resurrección de Jesús, fíjate, iba a comprobar que Él es Dios y que por su propia autoridad Él iba a regresar al Padre. Él dice, yo doy mi vida y tengo la autoridad de tomarla, de levantarme. En aquel día vosotros conoceréis. El día de la resurrección, su fe, podemos decir, se iba a completar. Ellos tenían suficiente fe para seguirlo, pero su fe iba a crecer en el entendimiento de quién era y la relación que tenía con el Padre. Esto es conocido como fe progresiva, que se desarrolla aumenta gradualmente para entender. Deja explicarte. Es como una semillita, se planta esa semillita. Seguimos compartiendo y el Espíritu Santo los atrae hasta que la persona se abre y permite que Jesús entre ellos. Es progresiva. La palabra se planta y va creciendo si le damos lugar. Y algunos llegan a salvación. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, no es lo suficiente saber y creer en los mandamientos. Tenemos que tenerlos. Esto demuestra el amor de Dios. Recuerda que nos ha dado un mandamiento nuevo en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya no son los 10 mandamientos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. A Dios primero. El segundo es que amarnos unos a los otros. Fíjate. Ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene su palabra es amado por Dios. Y conocerá a Jesús en una manera íntima, personal. Versículo 22 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo digo, wow. Personas preguntan, ¿qué ustedes son especiales? ¿Se creen tanto así? ¿Qué? Yo creo que hasta el Señor Jesús le preguntaron, ¿qué son especiales tus creyentes? ¿Tienen privilegios? Fíjate, aún los discípulos pensaban que Jesús venía a establecer un reino nuevo y que los judíos iban a tomar control. Ellos no podían ver que esto iba a pasar en una manera muy diferente. Iba a pasar de acuerdo a su manera, la manera de Dios. Y solo iba a pasar con los creyentes. Muy diferente.
Estaban muy cortos de vista y no podían captar. Señor, ¿cómo es que no te vas a manifestar a nosotros sino al mundo? ¿Cómo no? ¿Te vas a hacer invisible? Pues en realidad sí, porque el Espíritu mora en nosotros. Amén. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjate, haremos morada con Él. Recuerda cómo comienza este capítulo. En la casa de mi Padre. Es como comienza este capítulo. Tenemos un hogar celestial. Pero por mientras, Él vivirá con nosotros en este mundo. Increíble. A los que lo aman y guardan su palabra, Él viene y hace su hogar con nosotros. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, a mí me resalta una pregunta aquí. El creyente que es desobediente, entonces no lo ama el Señor. Lee Primera de Juan y ahí se te va a contestar. Porque hay muchos que dicen que creen, pero son desobedientes. Una vez más, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando rechazamos las palabras de Jesús, estamos, fíjate, declinando en realidad la palabra de Dios. Las palabras de Jesús son divinas. Son las palabras de Dios. No es, fíjate, rechazar la iglesia, la moralidad, la ética. Es rechazar a Dios. La religión, muchos no quieren oír. Prácticamente te dicen: no me confundes con la verdad. Porque esta es la verdad. La palabra de Dios. Versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero esto iba a cambiar. Él ya no estuviera en la presencia de ellos. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él, fíjate, Él, quien, el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Nosotros nos detenemos de Él. Es el Espíritu Santo, fíjate, que nos abre los ojos. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Muchas personas, lo traté, no le entendí, no funcionó para mí. Te voy a decir, porque eres un incrédulo. Aquí vemos que el Espíritu Santo abre las Escrituras hacia nosotros, el creyente. Estamos leyendo. Nos permite entender las cosas que nunca habíamos entendido. ¿Cuántas personas no se han arrimado a la iglesia? Ay, pastor, verdaderamente no había entendido esto. El Espíritu Santo. No soy yo, es el Espíritu Santo el cual nos está enseñando. Amén. O cuando nos recordamos un pasaje o un versículo, es Él quien nos recuerda. Ahora, lo que esto no dice, no. Increíble, porque una vez más, iglesias que dicen: no, pues el Espíritu va a hablar a través de mí. Pero no estás leyendo la palabra de Dios. No te estás preparando. No has preparado un mensaje, no has sacado lo que la Escritura dice. No, pero Dios va a hablar a través de mí. Te voy a decir, tienes que leer y estudiar su palabra. Él nos da el mensaje y la sabiduría, pero fíjate, tenemos que pasar tiempo en su palabra. ¿Cómo nos va a recordar? Es imposible. ¿Cómo te vas a recordar lo que está escrito si no pasas tiempo ahí? El Espíritu nos ayuda a recordar. Si tienes eso plantado en ti es cuando lo puede usar, pero si nunca ha sido plantado, ¿cómo te va a recordar?
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primeramente, tenemos que leer y estudiar para permitir que Él nos pueda recordar. No, pero es que yo no tengo no te preocupes. El Espíritu Santo sí tiene buena memoria. El Espíritu Santo tiene el poder para ayudarte a recordar. Hay veces que uno habla palabras, ay, ¿eso de dónde salió? No, pues el Espíritu Santo. Pero es porque la palabra ha sido plantada en ti. La tienes en ti. Yo siempre les he dicho, basura para adentro, basura para afuera. Palabra de Dios para adentro, palabra de Dios para afuera. ¿Cómo vas? ¿Quieres la prueba? Agárrate el martillo y vas a ver. Vas a ver. Vas a ver lo que va a salir. Nosotros podemos confiar en lo que está escrito. Tengo 37 años caminando con el Señor y estoy joven en el Señor. Estoy joven en el Señor. Pero, fíjate, no tengo mi edad, entonces tengo 37 años. Oh, no. Mi vida nueva. ¡Qué bendición! Algunos están más jóvenes que ahora sí verdaderamente, pero fíjate, me recuerdo de lo que está escrito de Él. Y no es porque tengo una buena memoria, una memoria de fotografía. Es porque el Espíritu Santo mora en mí. Vive en nosotros y nos recuerda. Fíjate, el último punto, la paz, versículo 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es descanso, tranquilidad, el bienestar que viene de una relación propia con Dios. Es lo que Jesús nos ha dejado en el regresarse al Padre. Paz con Dios es salvación. Paz de Dios es caminar en confianza con Él. Es tener una relación personal con Él. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta es la paz que satisface, que dura, es eterna. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo siempre nos ofrece una paz falsa. La paz falsa es a la base de ¿qué? De circunstancias, de eventos, vacaciones. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo siempre nos ofrece una paz falsa. Fíjate, increíble. Nosotros no podemos confiar en la paz del mundo. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero Él dice, fíjate, el Señor Jesús nos dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. Jesús ya ha compartido con ellos, tanto con nosotros, que Él es Dios. Él se iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Él regresará y nos llevará a donde Él está, en la casa de mi Padre. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y esta es una referencia a ¿qué? Que a Jesús iba a ser crucificado, tanto su resurrección y la segunda venida. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Ahora, ellos solo pensaban en sí mismos. Y muy común, pensar en sí mismo, lo que ellos iban a perder, no lo que iban a ganar en Jesús. Y te voy a decir, esto nos debe de recordar que cuando un cristiano se va de este mundo, es ganancia para ellos. Es lo que la palabra nos dice. Es una bendición estar en la presencia del Señor Jesús. Sí, claro que nosotros somos los que vamos a doler, los vamos a extrañar, pero tenemos que quitar de vista la vista de nosotros mismos.
Tenemos que poner la vista en Él. En Él, en sus propósitos y en su voluntad. Amén. Porque el Padre mayor es que yo. Ahora, estas palabras aquí, una vez más, resalta doctrina errónea. Los testigos de Jehová lo usan ¿para qué? Para decir que Jesús es inferior, menor, menos importante. Jesús acaba de declarar que era igual a Dios, que es Dios en carne. Y ahora dice esto. Deja reforzar lo que ya dijo Jesús. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Que alguien te vaya a enseñar que Jesús es criado, que es un ángel, hermano de Lucifer, que es menos que Dios. Doctrina errónea, es falso. Corre de ellos, no te pongas ni a alegar con ellos. Yo y el Padre uno somos. Nos detenemos de la verdad de la palabra de Dios. Cuando Jesús se hizo carne, un hombre siendo el Mesías se hizo humilde, se sometió y se hizo secundario al Padre, pero sigue siendo igual, es Dios en carne. Solo hay un Dios. Amén. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús sabía todo. ¿Por qué? Porque era Dios. Él sabía que todo esto iba a suceder. Y por eso se los decía, por eso no los dice. Para que cuando esto se resalte, cuando esto llegara a pasar, ellos entendieran y fueran fortalecidos. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Una vez más, está hablando de la cruz, sabiendo que el príncipe de este mundo, Satanás, el príncipe de este mundo, viera este momento como su victoria, como había ganado. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Pero dice, y él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque en Jesús no hay pecado. No hay pecado en el Señor Jesús. Él no había nada en que Satanás pudiera usar en contra del Señor Jesús. Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Fíjate, la cruz de Cristo demuestra el amor por nosotros, pero también la obediencia de Jesús al Padre. Recuerda que esto no fue algo fácil para Él, pero tuvo que cumplir. Escogió cumplir, demostrando su amor para nosotros. Cristo murió aún en nuestra condición, aún siendo pecadores. Cristo dio su vida por nosotros. Terminó la enseñanza. Levantaos, vamos de aquí. Vamos. Hay que estar preparados para lo que viene. Hay que caminar en esta vida nueva. Amén. La aplicación aquí, 5 puntos de aplicación. Descubrimiento. ¿Has descubierto quién es Jesús? Segundo, los privilegios. Tenemos privilegios en Jesús, el privilegio de hacer obras y el privilegio de orar. La promesa, tenemos un consolador, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. La paz, Él nos da paz, paz que es eterna, no como el mundo nos da paz falsa. Ahora, el quinto y último punto de esta aplicación, en este estudio, yo espero que recibas el conforte de nuestro Señor Jesús. Pero esto solamente es posible cuando crees en Él. Si no lo conoces, te voy a decir, va a haber una invitación. Arrímate. Ven a orar con hermanos, hermanas que están aquí enfrente para que te expliquen el Evangelio y puedas creer y recibir en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Hay que poner.